su amor ha dado la libertad. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios, gran amor que ha cubierto toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor ha dado la libertad, la libertad, la libertad. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el estudio del capítulo 4 de la Carta de Santiago. Comenzamos ya hace 3 domingos atrás con Manolo viendo el capítulo 4, donde el apóstol Santiago nos anima a tener gozo en medio de las pruebas y donde nos hablaba Manolo sobre la paciencia que obra en los lectores de la carta y en nosotros, la paciencia que tiene que obrar para ser maduros espiritualmente, para ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Luego, Fernando en el capítulo 2 nos habló acerca de tener una fe sin acepción de personas, una fe genuina, una fe que se traduzca en obras concretas, y leíamos ese pasaje en el capítulo 2, que la fe sin obras es una fe muerta, una fe que no existe, una fe solamente de palabras. El domingo pasado Daniel nos habló acerca de no hacerse maestros en el capítulo 3. No hacerse maestros sino nos es dado del cielo como un don del Espíritu Santo, porque si no recibiremos mayor condenación. El maestro, el recurso que más utiliza es la palabra, y la palabra puede traer bendición o puede traer maldición. Utilizando mal nuestra lengua, la que emite las palabras, podemos ser de mucha edificación en la iglesia o podemos destruir la armonía de la iglesia. Por eso nos enseñaba Daniel acerca de domar la lengua y mostrar una conducta dirigida por la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que nos viene de Dios. En el capítulo 4 que vamos a leer esta mañana, utiliza el apóstol un tono mucho más fuerte aún, porque evidencia un problema más grave todavía, un problema gravísimo entre sus lectores. El problema es que se habían hecho más amoldados a las cosas del mundo que a las cosas de Cristo. Habían hecho de los objetivos del mundo sus propios objetivos. Habían hecho de los intereses del mundo sus propios intereses. Es decir, se identificaban más con el mundo que con Cristo. Y esto, obvio, que no puede ser así. He puesto algunos títulos, vamos a ir a un pequeño bosquejo de este capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6, le he puesto el título de La amistad que es enemiga. Desde el versículo 7 al versículo 12, le he puesto el título de Mostrando una fe verdadera mediante un sincero arrepentimiento.
Y en la tercera parte, desde el versículo 13 al 17, le he puesto el título de Dependencia de Dios en la planificación de la vida. Así que vamos a comenzar con la lectura de la primera parte del capítulo 4, pero antes vamos a buscar la guía del Señor para que Él nos esté orientando, guiando y dando las palabras necesarias para estudiar este capítulo. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias por esta carta de Santiago, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento y sabiduría para poder atesorarla en nuestros corazones, para poder valorar realmente todas sus enseñanzas y sobre todo para que esa enseñanza se traduzca, Señor, en acciones que glorifiquen tu nombre. Te damos la gloria, la honra, la alabanza solamente a ti por medio de Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a la lectura de la primera parte que he mencionado desde el versículo 1 al versículo 6 de Santiago capítulo 4. El título es La amistad que es enemiga. Dice así la palabra de Dios, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a ir primeramente al estudio de la primera parte. Yo le he puesto como subtítulo La causa de las contiendas. Y en esta primera parte de esa sector que hemos leído, vamos a ver los 3 primeros versículos. La causa de las contiendas. Dice Santiago, ¿por qué hay tantos conflictos entre los creyentes? Dice, ¿no es de vuestras pasiones? La palabra pasión indica placer, deleite, y viene de una palabra griega que es hedoné, con H, de donde viene la palabra hedonista muy conocida. Se traduce pasión en el sentido de la gratificación de los deseos naturales. Indica el hecho de contentar esos deseos. Es decir, Santiago está diciendo que la razón de los conflictos entre creyentes es que estamos siempre tratando de dar satisfacción a nuestros propios deseos de placeres y posesiones. Deseos que debaten, se agitan, dice, en nuestro interior y que se exteriorizan en ya sea anhelo de adquirir, de acumular posesiones materiales, o también anhelo de un mayor prestigio o anhelo de placer, de satisfacer distintos apetitos físicos. Estas fuerzas, dice Santiago, combaten en nuestros miembros, están obrando en nuestro interior y nunca se dan por satisfechas, porque siempre se quiere más. En estas ansias de satisfacción no nos importa, dice Santiago, pisotear a quienes se ponen por delante, a quienes estorban el camino. Por eso dice el versículo 2,
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No matamos literalmente, pero la ira, los celos, los enojos que generamos son crímenes que matan la armonía del cuerpo de Cristo, la armonía de la iglesia del Señor. Yo cuando estudiaba esto recordaba una canción de hace varias décadas de Marcos Vidal. Y la canción que él compuso tiene precisamente este título, Cristianos. Y Marcos Vidal hace una lectura del antes y del hoy. Dice, antes los cristianos tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en las arenas del circo romano y hoy discutimos si al orar hay que alzar o no las manos. Y tienes también en la canción un párrafo muy contundente. No hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Y eso es lo que trae a colación Santiago. Santiago explica la causa de las contiendas, las peleas entre creyentes. Y si creemos que esto no ha sido escrito para nosotros, estamos negando la realidad actual. Hermanos que vienen de otras iglesias dolidos, hermanos que se van de las iglesias, a veces se va un grupo liderado por una persona y ese grupo con ese líder forma una nueva iglesia. Santiago dice también en el capítulo 3, versículo 10, hermanos, esto no debe ser así. Porque las causas de las contiendas, lo dice la palabra de Dios, están potenciadas por las pasiones, por esas pasiones, por esos deseos naturales que hay en nosotros, que están totalmente relacionados con la vieja naturaleza. El versículo 3 nos dice que el enfoque correcto a toda situación problemática, a todo conflicto, es la oración, buscando siempre hacer la buena voluntad de Dios, no la mala voluntad de nuestras pasiones. Vamos al otro pasaje, la otra parte, desde el 4 al 6. Vamos a leer. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gran lucha de muchos cristianos es agradar a la naturaleza caída o agradar a Dios. Agradar a la naturaleza caída o agradar a Dios. Agradar al mundo o agradar a Dios. Y para esto vamos a ir a un pasaje aclaratorio de esto en Lucas capítulo 8. Vamos a leer Lucas 8:14. Dice así la palabra del Señor en Lucas 8:14, hablando precisamente de la palabra de Dios, de lo que estamos leyendo, dice el Señor, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Las riquezas,
los placeres de la vida, todo lo que ofrece el mundo puede ahogar la palabra, la buena semilla. Y eso es lo que puede llegar también a traer mucho problema a la iglesia del Señor en todo tiempo. ¿Y qué ha traído? La lucha interna es agradar a Dios o agradar a la naturaleza caída. No se puede servir a las dos cosas. Hay muchos hermanos que quisieran estar con un pie en el mundo y con un pie en el reino del Señor, pero es imposible, porque lo dice clarito aquí Santiago, cualquiera, en ese cualquiera estamos todos los cristianos incluidos, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y en un mundo actual, donde el principal fin del mundo es agradarse a sí mismo, del hombre, es un campo de batalla. Y cada uno de nosotros elige en ese campo de batalla de qué bando está, si con Dios o con el mundo. Pero no se puede estar en los dos bandos al mismo tiempo, dice Santiago. ¿A quién te estás? ¿En qué bando estás? ¿O de quién estás recibiendo más bendición? ¿Del mundo o de Dios? ¿A quién querés agradar más? ¿Al mundo o a Dios? O la pregunta también puede hacerte, ¿a quién amás más? ¿Al mundo o a Dios? Porque si tu fe realmente es genuina, se evidencia sí o sí en fidelidad a Dios, no en fidelidad al mundo. Si la fe realmente es genuina a pesar de las circunstancias, a pesar de la falta de trabajo, a pesar de los problemas, a pesar de los accidentes, siempre se va a evidenciar en fidelidad a Dios. Por eso Santiago dice en el versículo 3 una palabra durísima. Dice, almas adúlteras. Está diciendo infieles a lo que han prometido. Dice Jeremías, vamos a ir a Jeremías, capítulo 3, versículo 20, un pasaje que también nos habla de lo que Dios se duele ante la desobediencia de su pueblo. Lo que Dios se duele ante la desobediencia de su pueblo. Dice Jeremías 3:20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. De la misma manera que la esposa infiel abandona a su esposo fiel, así prevaricaste contra mí. Y la palabra esta, prevaricar, quiere decir incumplir la ley a sabiendas. Es decir, le está diciendo, el pueblo sabía que le estaba haciendo infiel a Dios. De la misma manera que un cristiano que ama al mundo sabe que está siendo desobediente a la palabra de Dios. O almas adúlteras, dice. Esta palabra adúltera también tiene una concepción importante, es que Dios quiere tener una relación de intimidad espiritual con todos nosotros. Con cada cristiano, Dios quiere tener una relación de intimidad espiritual. Y Dios ha hecho todo lo posible para tener esa relación de intimidad espiritual. Él se ha dado completamente, por eso el título de esta pequeña porción yo puse, Él dio todo, el que dio todo, lo pide todo. Él se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo y se dio por amor. ¡Qué fidelidad más preciosa! Y tiene todo el derecho de pedir nuestra fidelidad.
El que dio todo, lo pide todo. Por eso Deuteronomio 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios de toda tu fuerza, de todo corazón y con toda tu alma. Si esa alma se inclina hacia el mundo, pasa a ser una alma infiel espiritualmente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, en la actualidad, la esposa de Cristo es la iglesia. Él la redimió, Él la compró con su sangre y la esposa anhela la venida de su esposo. Está esperando, estamos los creyentes esperando la venida de nuestro Señor. Apocalipsis 21:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Estamos anhelando realmente que venga Jesucristo? ¿Estamos preparados para que venga Jesucristo como una esposa fiel, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante? ¿O estamos más interesados en lo que pasará en el mundo el año que viene, en las tecnologías y en todo lo que ofrece el mundo? Quiera Dios que estemos enfocados con todas las pilas, con todo nuestro ser, en un anhelo ferviente, esperando y sabiendo que Jesucristo viene en cualquier momento y que Él quiera que nos pueda encontrar anhelando de corazón su venida. Estas palabras almas adúlteras pueden sonar un poco duras para algunos oyentes, exagerado podríamos decir, pero bien entendidas tienen un detalle importantísimo, que tienen un significado que quiere decir, ser infiel a Dios es como romper su corazón. ¿Por qué? Porque es como quebrantar el pacto de fidelidad que nosotros hemos adquirido al recibir a Jesucristo. Hemos hecho un pacto, un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Un pacto de fidelidad. Y estamos pecando contra el amor de Dios cuando le somos infieles. Por un lado eso, pero tiene un detalle más importante todavía. Y ese detalle es que la relación que Dios quiere tener con nosotros, con vos, conmigo, es una relación de amor íntimo muy distinta a la relación de un rey con sus súbditos o muy distinta a la relación de un amo con sus siervos. Tengamos en cuenta este detalle. Dios pide fidelidad. Él es fiel. Dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero el hecho principal es que quiere tener una relación mucho más sublime que la relación que nosotros podríamos imaginarnos de un rey con su súbdito o de un amo con su siervo o con su esclavo. Este es el punto principal, de que cuando pecamos quebrantamos el corazón de Dios, como se quebranta el corazón de un esposo ante la infidelidad de su esposa. El versículo 5 nos dice, ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Yo tomé nota de una versión parafraseada, dice, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros celosamente anhela la plena devoción de nuestro corazón. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros anhela celosamente la plena devoción de nuestro corazón, que sea así, que podamos corresponder a la fidelidad y al anhelo que el Señor tiene con nosotros. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Podríamos decir, Dios hace una
gran demanda, Dios pide mucho. Está bien, Él se dio todo completo, pero por ahí Dios pide mucho. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo, y Jesucristo también dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero también ese Dios que pide, da la gran gracia necesaria para cumplir todo lo que Él demanda. Cuanto mayor es la demanda, mayor es la gracia que Dios da. Dios te pide, y en obediencia y amor, amor tuyo, Él te concede la gracia para cumplir cada mandamiento del Señor. La gracia tiene un requisito, un solo requisito. Nadie puede recibirla hasta que no se da cuenta que la necesita. Y acudiendo a Dios en humildad, solicitando la ayuda. Así que esta primera parte del capítulo 4, que va del versículo 1 al 6, es la amistad que es enemiga. Quiere decir que la amistad con el mundo siempre va a ser y será enemiga de Dios. Vamos a la segunda parte que dice, mostrando la fe mediante un sincero arrepentimiento. Versículos 7 a 12. Vamos a leer primero del 7 al 10. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someterse. Someterse es la característica opuesta a la soberbia. Someterse es humillarse. Someterse es reconocer la necesidad de Dios en todos los aspectos de mi vida. En cambio, el soberbio se cree autosuficiente. Someterse implica reconocer su propio pecado. En cambio, el soberbio no reconoce su pecado. Se cree que nunca peca. Tengamos en cuenta que estamos hablando de cristianos. No estamos hablando de personas que no conocen al Señor. Estamos hablando de cristianos. Y el versículo 8 le dice, acercaos a Dios. Es decir, podemos alejarnos de Dios, tanto que el mundo nos va a absorber. Por eso dice acercaos a Dios. Si dice acercaos es porque obviamente estaban lejos. Purifiquen su corazón porque su lealtad, les dice, está dividida. Tiene una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Y esto no puede ser así, es intolerable para Dios. El versículo 9 es un llamado al lamento. Un llamado a lamentarse y arrepentirse por haberse enamorado del mundo. Que dejen de lado todos los lujos y todo lo que ofrece el mundo. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 10, el apóstol Pablo escribe, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Demas se había enamorado del mundo, parece que de una forma muy parecida a los cristianos a los cuales escribía Santiago en el capítulo 4. Y enamorarse del mundo le puede ocurrir a cualquiera que deja de que su corazón se deje guiar por todo lo que los ojos ofrecen, por todo lo que los oídos escuchan y por todo lo que el mundo tiene para ofrecer, que es muchísimo, cada vez más en este tiempo, pero cuanto más atractivo es el mundo, menos atractivo es Dios en nuestro interior. Por eso
El llamado es a humillarse, versículo 10, humillados delante del Señor. Proverbios 29, 23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humillación trae honra. Y esto es muy importante tener en cuenta el final de uno y de otro. Es palabra de Dios. Palabra de Dios dice, el orgullo termina en humillación, pero la humillación termina en honra. Solo cuando una persona reconoce su necesidad en las cosas importantes de la vida, está dispuesto a recibir las riquezas de la gracia de Dios. Solo cuando una persona reconoce su pecado, reconocerá que necesita un Salvador. Solamente cuando alguien se cree un pecador y se humilla delante de Dios, va a tener la imperiosa necesidad de ir al único Salvador, al Señor Jesucristo, sabiendo que Él lo está esperando con los brazos abiertos para darle el perdón que necesita. Versículo 11. Le puse un título también a estos dos versículos de mostrando la fe como hermano, no como juez. ¿Sí? ¿Cómo mostramos la fe? Mostrando la fe como hermano y no como juez. Porque dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La palabra murmurar quiere decir difamar, calumniar. Pero difamar, calumniar a una persona que no está presente. Y menciona la ley, dice que juzga de la ley, porque la ley real dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Salmo 101, 5 tiene una gran advertencia para todos los que les gusta murmurar de los hermanos. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Dios lo está diciendo. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. La calumnia es una violación de la ley del reino, pero también es una violación de la prerrogativa exclusiva que Dios tiene. Porque al calumniar está sentenciando, y eso solamente le corresponde al juez. Todo juicio ha sido dado al Señor Jesucristo, así que no te puedes elegir entre el juez de tu hermano. El tercer punto vamos a ver rápidamente porque la hora avanza. Dependencia de Dios en la planificación de vida. Versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Podríamos decir, en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos a la hora de planificar la vida. Los judíos eran los mayores comerciantes del siglo I, y donde ellos iban también el dinero y los negocios. Y el primer siglo era una época donde se fundaban muchas ciudades y se abrían las puertas y las oportunidades a aquellos que disponían de un capital económico. Alguien podría decir, aquí hay una nueva ciudad de grandes oportunidades,
vamos a empezar de cero, vamos a hacer una gran fortuna y después de un año volvemos ricos. Santiago les dice a esos, en ese lugar, en lugar de decir eso, tienen que decir, si el Señor quiere, viviremos, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Planificar en dependencia de Dios. El pecado de ellos era la arrogancia excesiva, la confianza en sí mismo. Dice, planificaban tan arrogantemente como si fueran los dueños del mundo. Y termina el versículo 17 con una advertencia. Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, si Dios te ha advertido y te ha hecho ver la verdad y seguís disponiendo de tu vida sin tener en cuenta que tu futuro está en las manos de Dios, elegís seguir viviendo sin la guía, sin el cuidado, sin la protección de Dios, por propia iniciativa. Si sabes que es bueno volverse a Cristo, es bueno volverse a Dios. Es bueno que vengas a Cristo a la cruz de Cristo. Si sabes que Cristo te está esperando con los brazos abiertos para que te vuelvas a Él. Si tenés un corazón dividido entre Dios y el mundo, o más todavía, si no conoces a Jesucristo, tenés que saber que Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos para darte la paz, el amor y la salvación que estás necesitando. En el mundo hay muchos atractivos, en el mundo hay muchas oportunidades, pero no hay ninguna sola para el día después de la muerte. Lo que Dios ofrece es para toda la eternidad. Ofrece la salvación del alma. Aún a aquellos que les dice almas adúlteras, les está rogando que vuelvan a la fidelidad, que vuelvan a la comunión, que vuelvan a la intimidad con el poderoso y amoroso Señor que tenemos. Si reconoces que estás lejos de Dios, yo te invito a que hagas una oración, recibiendo el perdón que Dios te quiere dar y recibiendo también la invitación a tener una vida de fidelidad completa a nuestro Dios. Es ahí donde está la verdadera madurez de la fe probada. Que Dios nos bendiga, hermanos. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre.